Buenas tardes. Hoy quisiera comentarte algunos aspectos de la Sagrada Eucaristía, ¿no? El sacramento de la misa. Más que una visión teológica, yo quería comentarte algunos aspectos prácticos, ¿eh? que hacen que la misa tal vez se desarrolle de una manera mejor, más piadosa, más seria, ¿no? Que a veces pienso que podrían corregirse, ¿no? Algunas actitudes en la misa, costumbres, ¿sabes? En general la misa está buena, ¿no? Está muy buena porque es un sacramento el más importante, diríamos. El bautismo también es el más importante, pero la misa es el culmen de la vida cristiana, es el centro de la vida cristiana. Y hay muchas características que tiene la misa, ¿no? Muchísimas, que podemos realizarlas de una manera o de otra, ¿no? Y la idea mía es que podamos celebrar la misa con más perfección, ¿sabes? Con más actitud contemplativa, con más espíritu de oración, con más concentración espiritual, de manera que saquemos el máximo provecho de la misa. Porque sacamos provecho de la misa en la medida en que nosotros nos lo proponemos y ponemos los medios, ¿no es cierto? Que no son solamente los medios que ponemos en el mismo momento de la Eucaristía, ¿no? En que estamos en la misa, sino que toda la semana está relacionada con la Sagrada Eucaristía, porque en la misa nosotros llevamos nuestras preocupaciones, llevamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestras tareas, lo que le hemos ofrecido a Dios en la semana, el trabajo en la familia, el trabajo en nuestro trabajo, en el cumplimiento de los deberes de Estado, el esfuerzo que hicimos por ser mejores cristianos, ¿sí? Entonces, en la misa todo eso, todo ese conjunto de deseos, de trabajo, bueno, Dios lo convierte en algo, en una ofrenda agradable, ¿no? Que le agrada si nos hemos portado bien en la semana. Y entonces en la misa, bueno, lo grandioso es que se nos da como alimento el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la misa se reedita, en la misa se repite, ¿no? El sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, bueno, está bien explicado cómo Jesús en la última cena establece, ¿no? O, ¿cómo puedo decir? A ver, sí. Establece, sí, el sacramento de la Eucaristía, ¿sabes? Y es a partir de ese momento de que Jesús muere en la cruz y resucita, y después asciende a los cielos, que ya esa cena, ¿no? La cena que acá dice que es institución de la Eucaristía, el subtítulo del Evangelio, ¿no? Dice, bueno, quiere decir que a partir de que Jesús asciende a los cielos ya comenzó a practicarse digamos, a cumplir con la comunidad cristiana empezó a cumplir con el sacramento de la misa, ¿no? La Sagrada Eucaristía. Y acá te dice bien claramente cómo Jesús instituyó la Eucaristía en Mateo capítulo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y, pronunciada la bendición, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed,
este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y, dadas las gracias, se lo dio, diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Y después sigue un pasaje muy interesante que tiene que ver con la Sagrada Eucaristía, ¿viste? Porque la cena no era toda la celebración pascual, se celebraba la Pascua, ¿no? En ese entonces, sino que había otros actos litúrgicos que me parece que son buenos tenerlos en cuenta, ¿sabes? Porque dice a continuación, en el versículo 30 del capítulo 26, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, espera, me quedo acá en todo caso, y cantados los himnos, por ellos primero cantaron los himnos, ¿sabes? Después, inmediatamente después de esa cena, ¿no? O quizás esa misma cena. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Es decir, es como que los himnos que ellos cantaron en ese entonces eran como parte, ¿no?, de esa cena, en cierta manera. Porque la misa, viste, es como una cena, pero a la vez está formada por la liturgia de la palabra también, que es la primera parte de la misa, y después la liturgia de la Eucaristía. Y entonces, en la misa nos alimentamos también de la palabra de Dios. Estos himnos a que se refiere Jesús, acá lo explica en una nota, la Sagrada Escritura, acá el libro. Dice que... Espera un segundito. Bueno, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Ok. Los himnos, en realidad son salmos, ¿sabes? Y se llaman los himnos del Hallel. Los himnos del Hallel. Bueno, es una palabra judía que no entiendo mucho qué es. Entonces dice a continuación, Salmos 113 al 118, ¿sabes? Bien. Cuya recitación cerraba la cena pascual. Acá está, ¿viste? No me acordaba de esto. La recitación de estos salmos cerraba la cena pascual. ¿Por qué te menciono esto que me parece muy importante? Porque ya te comenté una vez que el canto es una parte importante de la misa, pero muy importante. Y no le estamos dando suficiente importancia, aparentemente, ¿viste? Esos salmos 113 a 118 son salmos que son de los más conocidos, ¿viste? Porque hay un grupo de salmos dentro de los 150 que son más rezados, con más frecuencia por los fieles. En el monasterio se reza todos los 150 salmos, terminan de rezarlos y empiezan nuevamente, ¿no? No sé si cada 2 semanas rezan todos los salmos, en algunas con monasterios, pero no te podría decir. Hay salmos que se rezan con más frecuencia. Por ejemplo, estos salmos del 103 al 118, y también los santos que son los salmos que se llaman, que le dicen las canciones de las subidas. Bien. Que son unos cuantos salmos que también, que vienen justamente después del qué sé, a partir de ahora, acá lo tengo por aquí, a ver. Bueno. Los salmos de las subidas, ¿no es cierto? Canción de las subidas.
Esto, según la nota, que es muy interesante, a veces las notas que tiene la Biblia de Jerusalén, ¿no? La mía es una Biblia de Jerusalén antigua, que es muy buena. No conozco las de ahora, pero esta es muy práctica, ¿sabes? Y dice, las canciones de subidas, que van del Salmo 120 al 134, eran, sin duda, cantadas por los peregrinos camino de Jerusalén. Cuando iban a Jerusalén, peregrinaban, cantaban esos salmos, que son en total, creo que son 15, porque van del 120 al 134, ¿sabes? Y son cantos que tienen la característica de que son fáciles de recordar. Y es como que se te pega la canción, la melodía, cuando se canta también, ¿sabes? Y seguro que lo cantaban. Y yo mismo en mi juventud, cuando iba a la parroquia de mi barrio, bueno, tuve la suerte de conocer cómo eran los salmos que se cantaban, que eran extraordinarios. Ahora casi ningún salmo se canta en la misa, y mucho menos a la manera como se cantaban antes. Ahora se cantan los salmos, pero casi parece en ritmo de rock and roll, un poco más parece eso, ¿viste? O en ritmo de música moderna que no es totalmente extraña al ámbito litúrgico, me parece a mí, ¿sabes? Litúrgico y espiritual. La manera que cantaban los salmos era muy espiritual, muy agradable, muy suave. Y entonces se nos pegaban en la memoria. Y inclusive hubo uno de, bueno, como lo cantaban en la misa, a uno le quedaban y durante la semana como que lo va magullando interiormente, lo va cantando, lo puede cantar inclusive en su casa, en cualquier lugar, ¿no? Porque son oraciones estupendas, no son simplemente poesías hermosas y cánticos agradables. Es una gran ayuda para la vida espiritual, grandísima ayuda. Bien. Entonces, como te digo, el canto es un tema muy importante para comentar. En la misa no se está dando importancia a los cantos, suficientemente no, para nada, ¿viste? Además, los cantos que se cantan no son verdaderamente litúrgicos muchas veces. Quizás a más de uno le puede parecer, qué sé yo, un poco quisquillosa mi manera de pensar, ¿no? Que parecería que busco siempre inconvenientes. Pero es que si vos tenés la oportunidad de conocer algún día cómo se cantaban los salmos en la antigüedad del siglo pasado, no tanta antigüedad, ¿viste? Una antigüedad poco más de 40 años, ¿entiendes? Y te va a gustar, yo me tendría que agradarte porque esta música, esta melodía de ahora, los cantos, los coros en las parroquias católicas, parecería que están copadas por los jóvenes. Y la actividad del canto, la actividad litúrgica, ¿cómo diría? A ver, en la misa, la forma de la liturgia que tiene la misa, la manera como se desarrolla la liturgia católica, ¿no? En la Eucaristía, por ejemplo, y dejó de tener un poco de seriedad. Le falta un poco más de solemnidad, un poquito más de espiritualismo, ¿no? Digamos, un poco más de, ¿cómo diría? De espíritu de contemplación, de silencio, de concentrarse de una manera en un estado de oración ¿cómo te diría? Más profundo, ¿no? Porque en la misa no te olvides que podemos conseguir un aumento de la gracia santificante, ¿no? Y para conseguir esa santificación que te ayuda a conseguir como digo,
la misa, la Sagrada Eucaristía, y habría que tener, me parece, una, ¿cómo diría? Una vida de oración, ¿viste? Porque vos sabés que hay dos maneras de participar en la misa, ¿sabés? O de obtener el premio, por así decir, de asistir a misa, digamos, el fruto que produce. El bien que obtenemos de la misa, que produce la misa en nuestras almas, es verdadero, ¿sí? Y hay dos maneras digamos, de recibir el beneficio de la misa, ¿no? De la gracia sacramental. Uno es el hecho de que, a ver, se obtiene la gracia, la eficacia del sacramento, se obtiene ex opere operato. Es decir, por el solo hecho de participar en la misa, vos recibís la gracia, aunque no estés dispuesto, aunque vengas distraído, que no prestes mucha atención, como que hasta casi que le faltas el respeto al sacramento. Bueno, vas a recibir alguna ayuda, sí, de la gracia, pero ¿cómo te diría? Ten en cuenta que vos, para participar, poder participar dignamente de los sagrados misterios, que es la misa, bueno, tenés que estar en estado de gracia, ¿sí? Si no estás en estado de gracia, o estás en estado de gracia, pero, viste, con algunos inconvenientes, ¿no? De alguna, ¿cómo diría? Algunas imperfecciones grandes, ¿no? Bueno, es como que no vas a obtener bien esa gracia ex opere operato que por sí mismo el sacramento te da, ¿sabes? Te otorga. Hay que tomar un poquito con mucho cuidado esa noción, ex opere operato, porque no se trata de ir así nomás a la iglesia, ir mal vestido, ¿no? Prestar poca atención, distraerse y entonces sí salís hecho un hombre muy piadoso y virtuoso, no. Pero bueno, pero es así. Tiene una eficacia verdadera, siempre. Lo que ocurre es que también está, digamos, la otra eficacia que es la más importante, ¿no? Que es que se llama ex opere operantis. La primera te dije ex opere operato. Y la otra es ex opere operantis, la que quiero comentarte ahora, que es cuando vos vas predispuesto, con una muy buena predisposición, ¿sí? Interior, con una disposición apropiada para poder para hacerte más digno entonces de recibir la gracia del sacramento. Además, supongamos que vas después de una semana que trabajaste bien, trabajaste duro, te preocupaste por estudiar, ¿sí? Diste limosna, hiciste ayuno, hiciste mucha oración. Bueno, eso es un buen antecedente para que la gracia te fluya, digamos, te invada en tu interior, ¿viste? Te recibas mucha gracia. Pero por supuesto, también a veces, inclusive, eso de reforzarse, trabajar, parecería que aún faltaría algo, ¿viste? Siempre. Muchas veces falta algo. ¿Y cuál es ese algo? Que uno tiene que ser un todo piadoso, ¿viste? Un todo virtuoso. No tiene que haber en tu alma como eso que dice Jesús, que por ejemplo dice en el Evangelio: el que quebranta el más pequeño de mis mandamientos se hace reo de todos. ¿Viste? O sea, si tenemos muchas virtudes, trabajamos mucho porque también esto me hace pensar en el fariseo que va a rezar a un templo, ¿no? Y el hombre es impecable en su vida, porque él decía: doy el diezmo de todas mis ganancias, ayuno 2 veces por semana, y no soy como los demás hombres, que son injustos, malvados, adúlteros. Perfecto el hombre era. Ni tampoco soy como ese publicano que está allí, ¿no? Que seguramente es un gran pecador, piensa el hombre. No, porque
está el pecado de la presunción también, ¿viste? Que nos creemos que como llevamos una vida ordenadita, no tenemos todo bien, trabajamos, cumplimos con el trabajo, estudiamos, damos conferencias también, sí, a veces, pero, pero no, se trata de que seamos un todo fiel, ¿entendés? Hoy en día hay muchas maneras hay más maneras de ser infiel a la doctrina católica que en el siglo pasado, o mejor, o más seguro que en el siglo XIX, ¿entendés? Porque el final del siglo XX y este principio del siglo XXI son un poco semejantes, ¿no? Pero digamos que tenemos que tener nuestra responsabilidad ideológica, abarca muchas más ideas y muchas más nociones, ¿sí?, morales que tenemos que tener en cuenta para ser un católico íntegro, ¿entendés? Y entonces del siglo XIX para abajo, que había mucha ignorancia, que había poca, digamos, alfabetización de la gente estaba poco, había muchos analfabetos, y no mucha gente culta, pocos universitarios comparado, ¿no?, con lo que hay ahora. Bueno, y ahora que tenemos un conjunto de novedades, ¿no?, con respecto a la sexualidad, con respecto a la familia, con respecto a tantas cosas que hemos inventado, ¿no?, los seres humanos, para poder decir, bueno, la iglesia, la doctrina católica hasta aquí era muy buena, pero habría que hacer estos cambios, ¿no?, ahora, porque el mundo cambió, ¿no es cierto?, pueden decir. Y sí, pero el mundo cambia, pero el mundo cambia porque lo cambiamos nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? No cambia porque cambia solo. Y tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros responsables de este mundo y del mundo del año pasado, del mundo del siglo pasado, de todos los mundos que vivimos. Somos nosotros responsables, los hombres y las mujeres, son los responsables de que el mundo sea como es. Entonces no le echemos la culpa al mundo como si el mundo fuera un ente que está extrahumanidad, ¿no? No. Bien. Bueno, quizás te voy a hablar un poco desordenadamente, ¿no?, de los temas a los cuales quiero referirme, pero ahora estoy hablando del tema de ex opere operantis, ¿no? Cuando uno mejor dispuesto va a la misa, más provecho saca, ¿no? Bueno, no solamente la misa, también cuando reza el rosario, es todo un conjunto, ¿no?, la vida espiritual, que te santifica todo te puede santificar, ¿viste? Así que quizás tenemos que estar precavidos, alertados respecto de no caer en el pecado de la presunción, ¿viste? Y de creer que podemos modificar nuestro pensamiento, como muchos están confundidos. Bueno, yo también me puedo confundir, o por lo menos puedo digamos, tener algunas nociones que no son tan concordes como lo que dice el magisterio verdadero de la Iglesia Católica, ¿sabes? Pero justamente estamos en una época de las más confusas de la historia. Y todo lo que yo te digo ahora parece que quizás no están, son aspectos, son, como te digo, costumbres de la misa, del templo, que no están, no pareciera que están directamente relacionadas con la espiritualidad católica, pero sí lo están, ¿sabes? Y mucho. Y entonces, te dije del canto, ¿no?, que habría que hacer que toda la gente cante, ¿sabes? Todo el mundo debería cantar. ¿Qué porcentaje de fieles canta en cada misa del domingo? Me parece que no. Si llegan a cantar la mitad, ¿viste? Es posible que canten la mitad en algunos cantos, porque muchos no los conocen, no conocen los cantos,
si te ponen un cancionero, capaz que hay 2500 cantos y bueno, vos te mareás con tantos cantos. Sería bueno que haya menos cantos, no tantos, pero que sean buenos, que sean los principales, ¿sí? Los salmos, y que la gente, digamos, que sean, los salmos, por ejemplo, tienen que estar, ¿viste? Tienen que estar o estar, me parece a mí, porque eso es una espiritualidad la más sólida, la más perfecta, la más potente que tiene la Iglesia Católica, ¿viste? La misma teología se fundamenta mucho en los salmos, ¿viste? Bueno, así que, ya te digo, como hoy te comenté las canciones de las subidas, que son 15 salmos, que se canta, que las sabían todos de memoria, seguramente los judíos de recontra de memoria conocían los salmos, y la canción, los himnos, bueno, que en realidad eran los salmos, 113 al 118, dije bien, estaba por aquí, sí, algo así, ¿no? Sean unos 6 salmos, si no me equivoco, sí, 113 al 118. Bien, entonces, o no sé si era, espera, no importa, ya lo voy a encontrar, lo voy a ver bien, porque esos salmos, como te digo, la canción de las subidas, la canción de las subidas, no son solamente buenos para la época de Pascua, ¿viste? Para la celebración de la Pascua, o para una celebración en particular, es para toda tu vida, ¿entendés? Es parte de la espiritualidad cristiana, muy importante, pero muy importante. Sí, 113 al 118 inclusive, así que son 6 salmos, ¿no? Y ahora, no quiere decir que no te puedas aprender también otros salmos de memoria que son extraordinarios, ¿viste? Sí, son extraordinarios. Bueno, y ya te comenté otras veces que el canto, digamos, ¿cuántas veces dice la gente que la misa le parece aburrida? ¿Cuánto más alegre sería la misa si hubiera cantos? ¿Sí? Y inclusive cuando el sacerdote hace una oración y responde el pueblo, que a veces que hay manera de decirlo de una manera cantada y se responde de una manera cantada, que es fácil de cantar, una linda entonación, sencilla, no hay que ser cantante profesional para responder, ¿viste? Para que se forme una sola voz en toda la asamblea cristiana que está en la misa, ¿viste? Es decir, el canto transforma la misa. Para mí que el canto es lo que le puede dar a la misa ese carácter, ¿no? Porque como te comenté ya, es lo que más carácter litúrgico le da a la misa, el canto. Y no los cantos de ahora. O sea que los cantos de ahora me parecen tanto bochinche, ¿viste? Inclusive los salmos, yo me pongo a hablar de los salmos, del canto, ¿viste? Capaz que me quedo sin decirte un montón de cosas, pero bueno, después veré cómo lo continúo. Te decía que los salmos se pueden aprender, inclusive podría haber alguien en la parroquia, ¿no? del equipo de liturgia, supongamos, que dice, bueno, tal día, tal hora practicamos canto, ¿eh? Y si es posible, alguien que les enseñe a la gente ejercicio de fonación para destrabar la voz, para destapar los huecos de resonancia que tienen, ¿no? En el cuerpo, y entonces la voz sale mejor, ¿sabes? Sale más potente, sí, sí. Y cuánta gente se sentiría inclusive mejor espiritualmente, inclusive si ve que puede no solamente hablar mejor, de una manera más clara y cantar un poco mejor, ¿no? Si le enseñaran pequeños ejercicios nada más, ¿viste? Para mejorar en el canto y en la dicción, en el hablar, ¿no? Entonces, podrían haber pequeños cursillos, ¿no? Y quizás algo que sea constante, que haya un momento de la semana que uno pueda ir a ensayar, y que quizás ante la misa, no sé, a ensayar los cantos, porque los cantos son para tu vida, para que vos los tengas
constantemente en tu memoria y puedas cantarlo, y lo puedas cantar, tararear mientras vas viajando, los entonás y es una oración de calidad, ¿sabes? De mucha calidad. Y como ya comenté también otras veces, eh, eh, esos coros que hay ahora en las misas me parece que son contraproducentes. Así de simple, ¿no? Creo que hacen bien, cantan bien, cumplen, se ofrecen, hacen un trabajo voluntario, gratuito, y son de alabar esos muchachos, esas chicas que están ahí. Pero me parece que a la iglesia, al canto hay que darle un tono litúrgico, suave y espiritual, ¿viste? Fundamentalmente. Y hay veces que hay cantos nuevos que la gente no sabe nada de esos cantos, ¿viste? Y además son difíciles de cantar y de memorizar también. O sea, no sé de dónde sacar, sinceramente, yo no sé de dónde sacaron algunos cantos que tienen algunas misas, ¿no? Eh, y entonces, por eso te digo que me imagino, ¿viste? Un libro con cantos de los mejores, porque, y ya te comenté una vez, que hay que consultar con las monjas, hay que conocer, la tarea es, si uno se la propone, la tarea de conseguir cantos buenos y hacer que la gente cante, bueno, es una tarea que quizás lleva tiempo, ¿viste? Y tenés que visitar quizás varios monasterios o varias congregaciones de monjas para ver cómo las monjas rezan por la mañana, esas pocas monjas o muchas, los cantos que muchas veces son buenísimos, ¿sabes? Que saben elegir los cantos las monjas, saben muy bien y son cantos realmente agradables. Pero los salmos, te digo, si vos buscas, si vos querés saber cómo se cantan los salmos que se cantaban en 1970, 60, 80 también creo, o 40, 50, el siglo pasado, te aseguro que es difícil encontrarlo. No sé, yo hace unos años me puse a buscar un sitio en el que se canten los salmos como yo los cantaba en mi juventud, y que era inmejorable la manera. Bueno, encontré un solo sitio y ahora me olvidé cuál era ese sitio. Pero si yo busco de distintas maneras cómo los salmos, cómo se cantaban en el siglo XX, en la década tal cual, los salmos de la Biblia en la Iglesia Católica, me costó encontrarlo, voy a seguir buscando. Pero de todos modos, no sé, me parece que habría que buscar si hay grabaciones, ¿no? No sé si a alguien le interesa de verdad, alguna grabación, algún disco en el que esté, digamos, no digo los 150 salmos porque no es que hay canciones para los 150, pero ponerle varias decenas de salmos, tienen una canción, digamos, eran los que se usaban, que se cantaban en la misa, y eran extraordinarios, era realmente muy bueno. Era como que la misa le daba, ¿cómo te digo? Le daba un realce, ¿no? Le daba un encanto mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor. En general, todos los cantos buenos, te digo, ¿viste? Y litúrgicos, sí hacen que la misa sea mucho más agradable, ¿viste? Entonces la meta sería que toda la asamblea cante, ¿viste? O por lo menos el 99%, ¿viste? Porque viste que si vos te fijas en la gente cómo canta, vas a ver que apenas mueven un poco los labios y cantan, y a mí me ha pasado lo mismo, porque no me daban tanta ganas de cantar bien. Si todos cantan bien, ¿viste? Con la voz suficiente, ¿no? El tono de voz suficiente como para que se escuche el canto y se forme un coro agradable. Bueno, está bueno, pero si no cantan todos así alrededor tuyo, vos te sentís extraño, ¿no es cierto? Si te querés cantar como debían cantar todos. Así que la idea es que todos canten bien, que terminar con la timidez, con, no sé, el miedo, ¿no? El creer que no puedo, ¿no? Que a mí no sirvo para el canto.
no, hay que sacarse los complejos, me parece a mí, respecto del canto, porque hay religiones que le dan mucha más importancia al canto, y vos ves que cantan con ganas todos cantan con ganas, ¿viste? Con muchas ganas, y se sienten felices cantando así. Pero bueno, los cantos que tenemos nosotros los católicos son extraordinarios, pienso, y sería bueno que la misa contenga digamos, ese don del canto que es ¿no? los cánticos litúrgicos y los salmos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, después de la primera lectura, los domingos, siempre se lee un salmo, ¿no es cierto? Ese salmo se podría cantar perfectamente. Bueno, digamos, no todos los salmos, pero algunos, porque tienen que coincidir los salmos con los que tienen ya digamos, una partitura, ¿no? Digamos, porque los salmos se cantan todos, hay una manera de cantarlos que es un poco semejante, pero como que son distintas partituras, ¿viste? Como tienen matices distintos cada salmo. Y hay salmos que no tienen una manera de cantarlo, porque no se le dio, quizás, ¿entendés? Los expertos no se ocuparon de buscar la manera de que sea una manera de cantarlo simpática y posible para todo el mundo, ¿sabes? Como son varias décadas de salmos, varias decenas de salmos. De todos modos, si supongamos que coincide el salmo que se reza el domingo con uno de los que figura, un salmo de los que se cantan siempre y que mucha gente los conoce de memoria, todavía, ¿no? Hay gente que lo conoce de memoria. Bueno, se puede cantar perfectamente. Y la gente responde con la antífona, cantando la antífona. Y si saben todo el salmo, lo cantan todo el salmo. Y el que quiere seguir solamente la antífona, sigue solamente la antífona. Y a vos te podría parecer, pero Carlos, vos estás insistiendo mucho con los salmos, con el canto, ¿no te parece que parece un poco cargoso decir, no me parece porque la gente tiene que destapar la voz, ¿viste? Tenemos que empezar a cantar, ¿sabes? Los argentinos y en todo el mundo. Y el canto, ¿viste? Es una manera estupenda de expresar lo que es la misa, que la misa es una oración de culto público, a diferencia de lo que rezás de que hubo la oración de la mañana, de la noche, cuando bendecís la mesa, ¿no? Bueno, ahí es la misma, toda la comunidad que reza, y es una expresión de la unidad de la asamblea, y de cómo el canto tiene una belleza especial, ¿no? Cuando es en un coro. Cuando es con un coro que canta, hace lo posible para cantar bien, ¿entendés? Por ejemplo, mira, un coro de 3 o 4 hombres, 5 varones, supongamos, si cantan un canto con ganas, cualquiera, vos lo escuchás de un poco lejos sin saber cuántos son y te parece que son 40 los que cantan, lo que son, pero es increíble cómo parece que son muchos que cantan. Y sin embargo son pocos, ¿entendés? Como que parecería que tuviera más fuerza la oración que se hace en conjunto, ¿viste? Pero bueno, de esa manera, ¿no? Litúrgica. Es mucho lo que hay que hacer, trabajar con el tema de los cantos en la misa, ¿viste? Porque la misa necesita urgente una reforma, ¿viste? Una renovación que sea, digamos, que empiece a atraer a la gente, ¿no? También los niños, los jóvenes que no van, ¿viste? Así que... Y yo creo que estos salmos, ¿viste? Por la manera como se cantan, a los niños les tiene que gustar también. Pero ¿sabes qué ocurre, viste? Es como, ¿cómo te diría? A ver, no sé si compararlo con lo que es comer verduras, ¿viste? Bueno, se me ocurre ahora, quizás elegí mal el ejemplo, pero a ver, a mí me encantan las verduras bien cocinadas, bien sazonadas, no con tanto picante, pero con un poquito de sazonamiento, saben riquísimas. O se puede salteada con huevo, una espinaca,
revuelto. Hay varias maneras de comer la espinaca que son deliciosas. Entonces, pero el chico dicen que no le gusta la verdura, espinaca, selgas y bueno, hay maneras de que el chico se coma la espinaca y se coma más de la cuenta, ¿viste? Del plato que le dan. Entonces, no se trata de encontrar la manera, ¿no? O no encontrar la manera, sino que de descubrir, que el chico descubra la belleza que tiene el Salmo y que cree que no es belleza, porque está acostumbrado a la música, digamos, estruendosa de hoy en día, ¿viste? La música esa, lo de hoy en día no parece música, o sea, el gusto por la música hoy en día parece un gusto que está degradado en cierta manera. Y lo más sorprendente, ¿no? Es que tenés conjuntos musicales que cobran para verlos, para ir a asistir a sus recitales, cobran muchísimo dinero, la entrada, pero mucho, ¿no? Y si vos conocés la gama de todo lo que es la música, ¿no? El jazz, no sé, la música clásica, el rock and roll, la cumbia, el folclore. Si conocés, tenés un conocimiento un poco más profundo, ¿no? Que solamente los conjuntos musicales modernos. Y quizás descubrís que no es para pagar tanto dinero, ¿viste? Entonces, es como que, ¿viste? Uno cree que no le gusta algo, pero porque no lo conoce. No sé si me captás. Porque inmediatamente yo, con más de un joven hablé alguna vez del tema de los salmos, a ver si le gustaba más cantar, que yo le canto un salmo, y capaz que le parece aburrido, pero a ver, no es aburrido. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados al bochinche, estamos acostumbrados al ruido. Los salmos que cantan ahora, si fíjate cómo se cantan los salmos ahora, buscá salmos cantados en internet, y vas a ver que empieza con la música, chin, 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 piano, guitarra, ¿no? Y cuando empieza el salmo, vos decís, bueno, que empiece, ¿no? Y si empieza, capaz que te lo tapa la música, resulta difícil seguir el salmo, quizás te vas a sentir defraudado como yo, cuando escuches los salmos cómo se cantan en YouTube, ¿sabes? Por eso yo insisto en que el canto tiene que ser a capela, ¿viste? Si no, la guitarra lo más lejos posible del templo, ¿viste? No, la guitarra no me sirve, a mí me parece que no sirve. Porque por más que toques despacito, suena fuerte y tapa la voz humana, ¿me entendés? Y si tenés que usar un órgano, usa uno que se escuche poquísimo, ¿viste? Pero muy poco, porque si no te va a tapar la voz. Y la idea es la belleza del canto coral, de toda la asamblea, ¿te das cuenta? Que vos escuches tu voz y que escuches la voz de todos, cómo se amalgama tu voz con la de los demás. No sé, por ejemplo, el violín, que se escuche suave, ¿no es cierto? No. Y mucho el micrófono no, ¿viste? El parlante no, para nada, nada de nada, ni para la voz humana, para nada. Inclusive, te digo más, a mí me parece que, modestamente te digo, ¿no? Y es posible que a uno le puede escandalizar, ¿no? Le puede escandalizar. Que yo te diga, por ejemplo, que yo te diga que me parece que todo lo que se dice en el altar, ya sea bueno, a ver, quizás parezca un poquito extremista, ¿no? Acá, pero ¿sabes qué ocurre? Yo quiero una misa en la que esté la voz, que escuchemos la voz humana, no que escuchemos parlantes que a veces son chillones, ¿entendés? Que a veces no se escucha nada, que a veces tiene resonancia, no sé, o eco, no sé qué pasa, ruidos raros, ¿eh? Y entonces la belleza del canto se pierde en un 80%, para mí no tiene sentido, porque te tapa la voz, hace un escándalo el ruido, el parlante, ¿entendés? Entonces para cantar yo no quisiera parlantes en ningún templo, ¿viste? Aunque tenga, no sé,
100 metros de largo el templo, porque alguna acústica tiene que tener para que la voz humana llegue a todos los que asisten a la misa, ¿entendés? O por lo menos me parece que esa es una meta que podríamos proponernos, lograr que uno pueda proyectar, que todos los que leen la lectura puedan proyectar la voz de tal manera que no necesite micrófono ni parlantes. ¿Eh? Porque mira, si hablamos de las capillas y los templos que somos bien chicos, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema para no usar parlantes y micrófonos, ningún problema. Si nos referimos a templos medianos, donde tenés quizás 100 personas que asisten, 120 personas ocupando todos los bancos, no hay ningún problema. El problema sería con esos templos que son muy largos, ¿no? En extensión, que no son, digamos, como te diría, redondos, ¿no es cierto? Y que el templo está en el centro, o que están distribuidos en los costados, los fieles, también, y bueno, de alguna manera yo creo que se puede no utilizar el micrófono y los parlantes. Si se usan, ¿viste? Tendrían que ser mucho mejores que lo que tenemos, ¿sabes? Porque hay veces que los fieles no escuchan bien, ¿sí? Además, en la lectura, eso está conectado con la importancia de proclamar la palabra, ¿viste? A ver, quizás no me extiendo en esto, no pensaba para nada, ¿viste? Hablarte tanto de estas pequeñas partes, ¿no? De la misa, que hay unas cuantas más que te quiero comentar. Pero el tema de la palabra, ¿entendés? De cómo se lee, de cómo se predica, ¿viste? De cómo se canta. No, el micrófono y el parlante son nefastos, ¿viste? Son nefastos, me parece a mí. Entonces, fíjate que tiene interesante el hecho de que si lees la lectura, la primera lectura, la segunda lectura o el salmo, o si lo cantás, el salmo también, lo que tiene interesante es que al no tener micrófono, no podés, digamos, cantar o hablar, sino levantando mucho la voz, ¿viste? Que no hay necesidad de gritar, ¿no es cierto? Entonces eso sí que sería proclamar la palabra, ¿viste? Porque lo bueno es cuando la palabra se proclama, no solamente se lee. Cuando ves que sale con una fuerza que te llega con fuerza también, ¿no? En el sentido, y vos como que te rodea la palabra, no es que te agrede, sino que te rodea, que te llega bien la palabra, ¿viste? La lectura. Y no es que esa lectura monótona, ¿viste? Que no sabemos entonar, no está preparada muchas veces. Quizás agarran a una mujer, un hombre e improvisan. Bueno, por favor, ¿puedes leer la primera lectura, la segunda lectura, el salmo? Pero no se trata de que cualquiera que está ahí, que no tiene ninguna preparación, lea las lecturas. ¿No te parece? Me parece que habría que profesionalizar a la misa. En este aspecto, por ejemplo. La manera como se lee, como se canta, ¿no? Tendría que haber lectores que tengan la misa ya designados, ¿eh? De manera que cuando vos salís de la misa, ¿y qué leyeron en la misa, en la primera lectura? No me acuerdo, también muchos dirán, ¿no? Ah, sí, me acuerdo que, bueno, como el hombre va fuerte, y por lo menos el sentido de lo que se dio. Además conviene, por supuesto, conviene que uno lea la lectura de la misa, si fuera posible, todos los días. Porque son buenas para la vida diaria, aunque uno no puede ir a misa, bueno, leer las lecturas, ¿no es cierto? Y meditarlas, y profundizar en esa lectura en la medida de lo posible, ¿no? Yo con respecto al Evangelio, me pareció haber descubierto que lo que tenía que haber hecho yo desde chico, desde que tenía, bueno, si me daban la Biblia a los 7 años, ¿no? Por ejemplo,
Lo que tenían que haber dicho era, mira, Carlos, tenés que leer el Evangelio, pero tratando de memorizar cada parte, por ejemplo, el Evangelio, ¿no? Y por supuesto, muchas partes del Nuevo Testamento también y del Antiguo Testamento también, historias, pero fundamentalmente el Evangelio, cuando leemos la lectura un poco todos los días, vos, leer de manera sabiendo que lo tenemos que memorizar también, que tenemos el deber de memorizarlo, o que nos conviene memorizarlo, ¿no es cierto? Entonces con mucha atención, ¿no? Porque es magnífica la ayuda que te da el Evangelio, increíble, ¿no? Este, además, ¿sabes qué? Eh, a mí me parece que para mejorar la misa, para darle más solemnidad, para darle más entidad a la misa, ¿no? Que por supuesto, cuando te hablo de la misa, te hablo de cada parte de tu día. Si querés ser un buen católico, y tenemos que saber que no alcanza solamente con la misa. Por supuesto, la misa es un valor infinito, pero la misa es una parte importantísima en la vida cristiana, ¿no? El centro de la vida cristiana, pero todo es importante. La oración de la mañana, la oración de la noche, bendecir la comida, por ejemplo, usar agua bendita en la casa, que conseguís por todos lados. Mira, para el agua bendita, ¿ves? Tenés esto. ¿Eh? Te pones un poquito de agua bendita y si haces una pequeña oración, te persignás, ¿entendés? Pero hay muchas maneras de mejorar la vida espiritual y que tenemos que utilizarla. Hoy en día, con esta vida moderna, que todo, vas a una librería de católica, tenés muchos libros, o por lo menos tenías. Hoy tenemos esa dificultad, que muchos libros no están en las librerías, que antes estaban a montones, y tenías libros de santos, tenías una variedad increíble de libros católicos, teología, espiritualidad, vida de santos, y hoy en día no hay casi nada. Porque claro, el mundo, ¿por qué? Mirá, ¿por qué? Y ahora quizás te irrita lo que te digo, pero te lo digo, porque hay poca natalidad, ¿entendés? La natalidad, la baja natalidad cambió la faz de la tierra para mal, ¿viste? Y cada día sigue cambiando, causando más mal en el mundo, la baja natalidad. Entonces, como te digo, si vos, no sé, pero si vos eras un católico que te interesaban las lecturas católicas, todo lo católico, e ibas a la librería, supongamos San Pablo, en la calle Callao, ¿sí? Que está a 2 cuadras aproximadamente de la calle Corrientes, no me acuerdo bien, ¿no? Para el lado de Río Davia. No soy propagandista de esa librería, pero era una librería que era una especie de, ¿cómo te digo? Era de las más conocidas, ¿viste? Las más conocidas, hace muchos años. Y ahí tenían todo, tenían muchísimos libros. Y atendían los religiosos de la congregación de San Pablo, o algo así se llama, la congregación. Eh, y te aconsejaban inclusive sobre lectura, sobre las Biblias, había evangelios grandes, chicos, tenían muchos libros, mucha variedad. Y la gente podía comprar, había mucha venta, muchísima venta. En cambio ahora cambió todo, está todo más frío, más solitario las librerías. No se puede creer lo que está pasando en el mundo católico. Bien, entonces, como te decía, con respecto al canto, ¿sabes qué? Escuché de un sacerdote en YouTube, me parece, una vez escuché que decía que a él le gustaba mucho cómo cantaban las monjas
en un convento el Padre Nuestro, que lo cantaban pausado, bien, ¿viste? Entonces, claro, quizás no somos monjes o monjas los que vamos a la misa del barrio, ¿viste? Pero bueno, tenemos que tratar de hacerlo lo más perfecto posible el tema de litúrgico. Y entonces es mejor tomar todo con un poco más de calma, ¿viste? Con un poco más de profundidad interior. Porque vamos a ver, no parece un trámite ir a misa, llegar un poco tarde, irse después y ya está, ya cumplimos. No, no tendría que ser así, ¿viste? Todos somos responsables de que la misa no sea como debe ser, me parece. Entonces todos tenemos que rezar y para que mejore la misa, para hacerla, para que el mundo se sienta contento de la misa, los niños también, los jóvenes, las niñas, las jóvenes, ¿sabes? Y que haya en la parroquia lugar para trabajar para todo el mundo, el que quiera colaborar, ¿viste? Que sea un mundo nuevo, la parroquia, en el que hay cabida para todo el mundo que quiera colaborar, o formarse, aprender teología, catecismo, canto, y no que tenga que participar como posibilidad, ¿no?, de la parroquia, casi solamente siendo ministro de la Sagrada Comunión, ¿no? Ministro de Eucaristía le dicen equivocadamente, ¿no?, como decía un cura, que no, el ministro de Eucaristía es solamente el sacerdote. Pero bueno, aunque decíamos así, sobreentendíamos que era el laico que podía entregar la comunión, pero que no puede entregar la comunión, ¿sabes? No puede un laico entregar la comunión, ni hombre ni mujer, ¿sabes? Bueno, mira, yo te di una definición de la misa que es muy simple, ¿no? Y también te comenté dos o tres costumbres que tenemos en la iglesia, dos o tres características de la misa que, bueno, que tendríamos que mejorar, me parece. Ahora, fíjate, lo que es la misa lo vas conociendo con el tiempo, en cierta manera. Porque es un misterio del que siempre se aprende algo más, ¿viste? Pero lo importante es saber que en la misa vos obtenés la gracia santificante. Gracia santificante, que es lo que te hace santo. Y también la gracia santificante la otorga el sacramento del bautismo, de la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del orden, ¿sí?, y el sacramento de la confesión. Y para todos tenemos que estar preparados, ¿cierto? Por eso el asunto es que, digamos, lo bueno sería que sepamos, todos los católicos, ¿no? Y los católicos, especialmente los que se dicen católicos pero que no practican, y los que no son católicos ni nada, ateos también, según lo que sepan, todo el mundo, que, a ver, la santificación tiene que ver con la gracia santificante, con la práctica de las virtudes también, ¿no? Bueno, por supuesto, también pedir mucho el Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que va a infundir las virtudes, nos va a dar los dones, el don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, ¿no? Entonces, hay una virtud que corresponde, bueno, sí, de alguna manera a cada uno de los dones, ¿no? Pero todas corresponden, pero pedir al Espíritu Santo, tenemos que saber que la santidad tiene que ver también con hacer la voluntad de Dios. Cuando un laico, una vez leí, ¿no?, que cuando un laico, un religioso, un católico,
quiere mejorar en la virtud, en la vida espiritual, ¿no? Va como mejorando cada día, pero llega un momento en que descubre que un poco el quid de la santidad es la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, ¿sabes? Y ahí está expresada en los mandamientos de la Sagrada Escritura, en los 10 mandamientos, está expresada en los deseos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de San José, de las enseñanzas que nos dan, que cumplir con lo que nos enseñan los santos. Entonces, y la voluntad de Dios es que nosotros vayamos a misa, tenemos que ir, ¿viste? Tenemos que ir. Todo el mundo. Y si es aburrida, y tenemos que ir también, ¿sabes? Tenemos que ir también. Y tenemos que descubrir la importancia del sacramento de la confesión. Y si podemos leer sobre el bautismo, porque no sabemos nada mucho católico de lo que es la vida católica. No sabemos nada. La misa sería muchísimo más interesante si todos los que forman parte de la misa fuésemos a la misa con el deseo de santificarnos de verdad, ¿no? Ahora, yo no te dije algo de lo que es del valor que tiene la misa, a ver, ex opere operato, ¿no? Porque quiero aclararte que, o ex opere operantis, tengamos en cuenta, ¿viste? Que una misa, el sacerdote que celebra la misa, también puede obtener los dos beneficios de la misa, ex opere operato y ex opere operantis. Operantis cuando el hombre pone mucho esfuerzo de su parte para santificarse y santificar a los demás, ¿viste? Igual que los fieles laicos. Pero cuando el sacerdote se interesa mucho por conseguir ese beneficio, ¿no?, de la gracia ex opere operantis, y trabaja y responsablemente y bien, sacrifica, ¿no?, trabaja mucho, estudia mucho, predica mucho, enseña, se dedica a enseñar mucho, a estudiar bien. Y bueno, el hombre, digamos que también, no solamente se santifica a él, santifica también a mucha gente, ¿viste? A muchísima gente. Entonces, por eso creo que, para terminar, yo te diría que, te animaría, ¿no?, a que si sos católico, que revises tu vida de católico, qué es lo que sabés, qué es lo que conocés de los sacramentos, de la vida espiritual, de la misa, de la confesión, y que te busques por allí, ¿no?, un misal de esos antiguos inclusive, y bueno, y de acuerdo con las oraciones misal, que te conviene también rezar y aprenderlas, bueno, ahí tenés una especie de síntesis de lo que es la vida católica. Si te hablan del bautismo, ¿y qué es el bautismo? Pregúntate mucho. ¿Yo entiendo lo que es el bautismo? No. Bueno, pero en internet te lo dicen al toque, como dicen los chicos, ¿viste? Enseguida tenés una buena explicación de lo que es el bautismo. Y ¿sabés qué? Creo que aún los que conocemos un poco lo que es el bautismo, tenemos que volver cada tanto a repasar esas lecciones, ¿viste? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué bondades tiene para el cristiano, ¿viste? Y qué tristeza si el cristiano desperdicia toda esa posibilidad de gracia que le da el bautismo. Porque a la misa vos llegás y se supone que tenés que conocer lo que es el bautismo, lo que es el catecismo tenés que conocerlo, tenés que tener una vida espiritual, ¿no? Tenés que hacer se supone que hacer la oración de la mañana, la oración de la noche, que bendecís la comida, que usás el agua bendita, que haces ayuno, y que das limosna, y que colaboras con la parroquia, y lees, tenés lectura espiritual, y que si podés, bueno, dedicás una hora entera de meditación a la mañana. Por ejemplo, apenas te levantás, una hora entera de meditación, ¿viste? Parece un lujo para mucha gente, pero bueno, yo te digo que es bueno.
Y si una mujer es ama de casa y tiene 5 niños, bueno, está bien, la van a interrumpir más de una vez, pero bueno, no importa. De tal hora es oración y de alguna manera hace oración y atendió a los niños, ¿viste? Pero por eso te digo que eh, la misa es el resultado también de un todo, ¿no es cierto? De un conjunto de cosas que los católicos tenemos que practicar para que sea fecunda. Pero parece que todo en la vida de los católicos está un poquito descuidado, ¿viste? En la mayoría de los católicos. Tenemos que empezar a reconstruir nuestra propia espiritualidad, nuestra propia creencia, ¿no? Religiosa. Y estar atentos porque estamos en un mundo en el que hay muchos, no sé si decir lobos disfrazados de ovejas, ¿viste? O falsos profetas que quieren predicar un catolicismo que es muy permisivo en muchísimos aspectos, que permite, todo lo relativiza, ¿no es cierto? Lo que es malo para el católico, moralmente lo relativiza, y entonces hay que comprender todo, ¿no? Bueno, hay que ayudarse, ¿viste? Hay que ayudarse, comprender a todos y rezar por todo el mundo, pero bueno, el mundo está en un momento más triste de la historia, si no me equivoco, ¿sabes? Y todo lo que puedes hacer para mejorar tu catolicismo, cualquier cosa que hagas, que se te ocurre leer lo que es el bautismo y empezar a practicar un poquito, rezar un poquito más, aprender la oración, el Padre Nuestro, la de María, Gloria, el credo, oraciones al Espíritu Santo, a la Virgen María, leer los salmos un poquito, conseguirte un librito, ¿no? Aunque sea vas a una librería de libros usados y buscas ahí cualquier cosa que encuentres y quizás te voy a comprarlo, porque se encuentran libros buenos también en la librería de libros usados. Y eso, ¿no? Y buscar en el Mercado Libre, yo buscaba catecismos en el Mercado Libre y conseguí varios libritos también de la Acción Católica, usados, y que no se consiguen tan fácilmente. Pero bueno, que Dios te bendiga. Y a ver si tengo acá un caso. Había una frasecita, ¿no? De un monseñor Tihamler Toth, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Dice, como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, así será tu moral. Como sea tu moral, así será tu vida. Y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Bueno, viste, no sé si te gusta mucho, pero también había aquí una frase de San Agustín. Y ya, si os quiere, termino con esto. Dice, bueno, San Agustín, eso que no te lo puedo haber leído, ¿no? Dice la Escritura, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El que canta ora 2 veces, San Agustín. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica. Que sea litúrgico el canto, me parece que quiere decir. Según estos criterios, dice, la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración, no una música cualquiera, ¿no? Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles.
Y acá dice San Agustín, mira, en el libro Confesiones, que te recomiendo leerlo. Es un libro chiquito y simpático y se lee rápido. Dice, cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas. San Agustín. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero mirá qué interesante, los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura, como los salmos y otros himnos, y de las fuentes litúrgicas, de lo más tradicional, lo más, lo más rancio, podemos decir, de la tradición litúrgica, ¿entendés? Y finalmente, viste, te quería decir antes, me distraje un poquito. Cuando te hablé de las monjas que cantan bien el Padre Nuestro, que cantan sí, en el monasterio suave, tranquilo, me parece que la misa tendría que tener o una ayuda monástica, ¿no?, para perfeccionarla, para hacerla más solemne y más alegre y más dinámica, o por lo menos, no sé, darle ¿cómo te diría? Una onda, como dicen los chicos, una onda monástica habría que darle a la misa. ¿Sabes? El silencio, la música no moderna para nada, ¿viste? El concentrarse en la misa suavemente, ¿no? Y no te dije, bueno, yo pienso en cómo están vestidos los monjes, todos están vestidos con el hábito, pero si somos laicos tendríamos que estar vestidos correctamente, ¿no te parece? No llevar cualquier remera y con eso leer la lectura, no, digamos, a veces, inclusive ir con pantalones cortos, ¿no?, con bermudas. Me parece que lo mejor sería vestirse como si uno tuviera que ir a un lugar formal, ¿viste? Y especialmente si los que te leen la lectura, ¿no? Cuando yo era jovencito había un hombre, varios, todos iban con traje, camisa y corbata, o saco azul, pantalón gris, camisa, corbata y muy bien, ¿viste? Bien presentable. Así que bueno, gracias por todo. Y si Dios quiere continúo con estos temas, ¿sabes? De la misa, la parroquia. Gracias, que Dios te bendiga.